Las autoridades de Brasil confirmaron que en las últimas horas se registraron 1.196 muertes por causa de COVID en medio de la alerta, tanto nacional como internacional, por la nueva cepa registrada en el país, en Ciudad de Manaus, capital del estado de Amazonas. Con estos datos, el total de muertes alcanza a más de 220.000 personas. Este aumento de los fallecimientos, que subió casi un 12% en 2 semanas, de acuerdo con lo publicado por las diferentes fuentes, se dio justo mientras la nación empieza a quedar aislada debido a las medidas decretadas por varios gobiernos que prohibieron las conexiones aéreas para evitar la propagación del virus. Vamos a ponernos en contacto ya nomás, como siempre lo hacemos desde el Federal Modo Tarde, con los protagonistas desde el lugar. En Brasil, este récord de muertes desde julio y temor también por esta nueva cepa. Un especialista que está allí, un amigo de la casa, Gustavo Segre. Hola Gustavo, te saludamos, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el llamado, un gusto. Bueno, Gustavo. Gustavo, para empezar a hablar en tema, esto tiene que ver con los récords que está sufriendo Brasil con el COVID-19. ¿En qué etapa están en este comienzo del año 2021? Bueno, es importante colocar las cuestiones en perspectiva, porque si uno lo habla en términos absolutos, los números de Brasil son siempre muy elevados. Pero debemos considerar que aquí en Brasil hay 212 millones de habitantes. Claro. Y esto claramente genera una problemática adicional al problema del COVID en particular. Y digo esto porque cuando uno analiza los números por millón de habitantes, Brasil tiene en este momento unos pocos más contagiados que la República Argentina, por ejemplo, por millón de habitantes. Y a pesar de estos fallecimientos, tiene menos fallecidos por millón de habitantes que la República Argentina. Entonces es importante mencionar que los números absolutos no sirven como un indicador si no se los transforma en el proporcional a la cantidad de gente que aquí reside. Claro. Lo que se observa es que el estado de Amazonas ha tenido serios problemas por falta de estructura de oxígeno. No había provisión de oxígeno y esto generó la lamentable muerte de mucha gente de una forma realmente muy triste, que es sin aire. Y esto generó además circunstancias muy feas para el Estado provincial de Amazonas, porque el gobierno provincial de Amazonas sabía que iba a faltar oxígeno desde el mes de noviembre y no había hecho absolutamente nada. Se observa también un crecimiento importante en determinadas regiones, San Pablo, por ejemplo, en función de dos situaciones. La primera, todo lo que tenga que ver con fiestas de fin de año que se han manifestado con mucha gente junta en el mismo lugar, sin ningún tipo de distancia social y sin protocolos sanitarios. Y en el mes de enero es el mes donde todos los brasileños salen de vacaciones. Aquí en Brasil no hay enero y febrero. A partir de febrero se empiezan las clases, entonces toda la gente sale junta en el mes de enero. Y se observaban en las playas de San Pablo, pero esto se replicaba para todo el territorio nacional, que había mucha gente sin barbijo, andando sin ningún tipo de cuidados. Y claramente cuando vos tenés un cóctel de mucha gente en el mismo lugar sin protocolos, no habría otra respuesta que no sea un crecimiento en la cantidad de contagios. Habiendo aumento en la cantidad de contagios, obviamente iba a haber aumento en la cantidad de fallecidos, sobre todo por la gente de riesgo. Bien. Gustavo, ¿qué se sabe de esta nueva cepa allí en Brasil? ¿Cómo se está tratando y cómo se concientiza, cómo se trabaja desde lo sanitario? Bueno, la cepa que se generó precisamente en el Amazonas o que se desarrolló en el Amazonas es una cepa complicada. No hay informaciones científicas todavía en cuanto a la letalidad, sí en el aumento de contagio, y esto transitivamente genera un aumento más en la cantidad de utilizaciones de camas de UTI, donde muchos de los estados además habían desarmado los hospitales de campaña presumiendo que no iba a haber una segunda ola, algo bastante equivocado. Brasil está trabajando muy activamente en el tema de la vacunación, con demoras en relación a la primera orientación del plan de vacunación nacional, estadual, provincial y también municipal, pero esto nos lleva a pensar que a partir del mes de junio y julio debe haber una disminución importante en los casos, porque ya hay un plan previsto por edades, por prioridades en el estado de San Pablo, por ejemplo, donde en función de mi edad la posibilidad de que yo me aplique la vacuna es en el inicio del mes de junio. Y soy de los últimos. Entonces se presume que a partir de julio gran parte de la población, 46 millones de habitantes en el estado provincial de San Pablo, estará vacunada.
¿Y el número de contagiados corresponde más a una población más joven o a una población más adulta? La cantidad de contagios crece en la población joven, pero el desarrollo de las personas que tienen riesgo, que utilizan hospitalización y que generan problemas de óbitos, está claramente en las personas generalmente arriba de 70 años, que son las que más impacto tienen, y esa franja aumenta mucho más de 75 para arriba. Gustavo, en Argentina se ha hablado mucho, vos lo sabés bien, respecto a las llegadas de la vacuna, la cantidad, del stock y demás. ¿Cómo es el tratamiento allí? ¿La programación? ¿Se están cumpliendo los tiempos? No se están cumpliendo demasiado los tiempos. Esto tiene varias explicaciones. La primera explicación es qué vacunas está utilizando Brasil y por qué demoran las aprobaciones. Las vacunas que Brasil tiene ya disponibles es la de AstraZeneca, que está aprobada, pero que todavía no tiene una cantidad importante de dosis. La Coronavac, que es la de Sinovac de China, que está siendo fabricada por el Instituto Butantan en San Pablo, que tiene una cantidad importante, millones, son 11 millones de dosis ya disponibles en el estado de San Pablo, pero donde se genera ese plan de vacunación con las prioridades: personal de salud, mayores de 75 años, personas que están en asilos, por ejemplo, y las otras aprobadas es la de Janssen, y todavía no está aprobada la de Sputnik, de Rusia. ¿Y por qué esta demora? Porque para que Brasil apruebe las vacunas se requieren de 3 elementos. El primero es la conclusión de la fase 3. El segundo es que esa publicación de la fase 3 esté en una revista científica reconocida internacionalmente. Y tercero, y en consecuencia de estas dos anteriores, que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria apruebe la vacuna para estar disponible para la población. Bien. Entonces, por ejemplo, la vacuna Sputnik todavía no tiene la conclusión de la fase 3, entonces no puede ser aprobada. Debe ser aprobada y ya se está empezando a producir hace una semana atrás, pero sería para exportación hacia Argentina, que la está utilizando, hacia Bolivia, que también la está utilizando, y hacia Venezuela. Bien. ¿Qué nos puedes contar de la denuncia que le hizo la conferencia episcopal a Jair Bolsonaro delante de la ONU? Hay varias denuncias y hay varios procesos que están en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, por pedidos de juicio político. De hecho, en la primera etapa llegaron a ser más de 48 pedidos de juicio político. Como la economía no estaba mal, no digo que esté bien, pero no estaba mal, esos pedidos de juicio político probablemente no prosperen. La gran preocupación para el gobierno es que Bolsonaro sigue diciendo cosas que podría evitar y que debería evitar porque es el presidente de la República, y haciendo comentarios que no agregan absolutamente nada a la situación pandémica que el país padece. Entonces, ¿va a haber un juicio político? Es complicado afirmarlo. Lo que sí se observa es una caída muy grande en la imagen de Jair Bolsonaro, porque aquí se terminó la ayuda emergencial, lo que sería el IFE para la Argentina, claro. Y obviamente esa gente que recibía el IFE, que lo apoyaba, al no recibirlo más, dejó de apoyarlo. Entonces, en las encuestas, esa gran masa de personas hoy está diciendo que el gobierno de Bolsonaro no es bueno. Y es entendible, por otro lado. Pero en paralelo con eso, Brasil terminó el año 2020 con creación de empleos formales, 142.690 empleos, y la industria está trabajando bien, el comercio está trabajando bien, los servicios están trabajando bien, y esto puede amenizar un poco esta consecuencia pandémica, por lo menos en la gente que hoy está trabajando. Eso te iba a consultar, Gustavo, ya para despedirte, la tracción económica que ha tenido la pandemia, porque es cierto que esos números también a Bolsonaro lo van a ayudar más allá de su discurso público, ¿no? Sí, lo van a ayudar mucho. El secreto está en la economía. Uno, claramente, cuando uno dice, mira, fallecieron tanta cantidad de personas, está bien, pero se observa que en países donde hubo restricción a la circulación, el caso de Argentina es un buen parámetro, donde la economía tuvo consecuencias mucho más graves que en Argentina, la cantidad de contagios por millón y fallecidos por millón no es diferente. Inclusive Brasil tiene menos que varios países europeos y que Estados Unidos, por ejemplo. Claro que cuando uno analiza el impacto económico, el FMI al principio de la pandemia en 2020 había proyectado una caída de la economía brasilera del PBI del 9.1, debe terminar entre 4 y 4,5. No es un buen número, pero es mucho mejor de lo que se esperaba. Y nosotros aquí en Brasil, nuestra compañía administra empresas argentinas aquí en Brasil,
y gran parte de ellas han tenido récord de venta, lo cual muestra que la demanda brasilera está muy bien. Y eso claramente ayuda indirectamente a la industria argentina, porque son empresas que exportan para aquí. Si hoy quiero viajar a Brasil por línea aérea, ¿cómo está ese tema? Es una buena pregunta, porque hoy, casualmente hoy, el gobierno argentino, ha colocado restricciones a los vuelos. No hay ninguna restricción por parte de Brasil para que vos vengas acá. Ninguna, absolutamente ninguna. No hay posibilidad de que un brasilero vaya a la República Argentina. Está cerrado el turismo, pero porque está cerrado del lado argentino. Y digo, esta pregunta era muy buena porque a partir de hoy, cualquier vuelo procedente de Brasil debe restringir en las compañías aéreas la oferta de vuelos en un 50%. Y en vuelos provenientes de Europa y Asia, 30%. Lo que no se entiende es por qué el gobierno argentino hace eso, considerando que el único que puede regresar a la Argentina es un argentino que se fue. Claro. Y que va a generar más costos de pagar un vuelo más caro, porque ya aumentaron los vuelos 30-40%, va a tener que quedarse más tiempo hospedado en el lugar donde esté en este momento y va a tener que gastar más en comida. Y siendo que con la oferta que tenía hasta el día de ayer, venía el argentino que regresaba a Argentina con más espacio en el vuelo, no había filas, había protocolos para retirar valijas, migración y aduana, y esa misma cantidad de argentinos va a tener que volver, porque no se va a quedar a vivir afuera porque la oferta disminuya. Con lo cual no se entiende muy bien esta medida, que claramente no tiene un impacto en absoluto en la cantidad de gente que vaya a Argentina, y sí tendrá impacto en los precios, en el costo y en la cantidad de gente que viaje en un vuelo. Totalmente. ¿Lo despedimos, Lalo? Lo despedimos. Un gusto, Gustavo, tenerte con Gracias. nosotros. Saludos. Que siga muy bien. Hasta luego.